hoy día andamos cuestionando modelos. ¿Tendría un problema de cuestionamiento del modelo? No, pues si dice eso. Si alguien te dice, mira, esa variable aleatoria X sigue una distribución normal de media 8 y desviación estándar 3, varianza 9. Por ejemplo, y ya te digo, o sea, como el paper está bien hecho, nosotros vamos a creer que la información que contiene la podemos incorporar al acervo de nuestro conocimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿te merece alguna crítica, alguna...? ¿Qué hay ahí? A la Maca le escuchaba delante que había que meterle filosofía a esto. ¿No se te ocurre nada? ¿Y qué problema tendrías? A ver, pero dale, o sea, ¿qué? No se me ocurre qué puede ser, pero lo único que estaba pensando es que se puede ser una distribución normal, pero sí. Si queréis la dibujamos, mira. Empezamos con una muestra gigante. Claro, si no hay problema por muestra, digamos. Ahí están las 8 horas. ¿Sí? Fíjate, te agrego algo más. Los valores observables, o sea, probables en una distribución normal, razonablemente probable, están más o menos entre la media, más o menos 3 o 4 desviaciones estándar, ¿o no? ¿Sí? O sea, 3 por 3, 9. Si me vengo para acá, estaría como menos 1 y 8 más 9, 17. ¿Te empiezan a aparecer cosas extrañas o no? ¿Qué? A ver, perdone. Ah, mira qué interesante. Porque, volvamos atrás, como el paper estaba bien hecho, ¿cómo supieron que, o cómo se les ocurrió poner que X distribuía normal? Pues bien, le hicieron el test de Shapiro-Wilk, graficaron, les dieron campanas perfectas, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Pero si nosotros con una suspicacia calculamos la probabilidad de que X sea menor que 0, ¿cierto? En base a lo que indica el paper, esto significa que la probabilidad de Z es de menos 8 partido por 3. ¿O no? Vamos a pedir al Stata que nos calcule esta probabilidad, porque nadie trajo tablas normales, ¿no? Ya, qué bueno. A ver. ¿Qué voy a poner yo? No. Sí. Es un calculito nomás. Fíjate que si yo voy a la tabla normal y calculo esta probabilidad es de 0,0038. O sea, aproximadamente 0,004. ¿O no? O sea, si le sigo creyendo al paper, encontraría que 4 en 1000 personas duermen una cantidad negativa de horas.
¿Sí? Entretenido, ¿ah? ¿Cómo lo hacen? Te quedáis dormido y retrocedí el tiempo. ¿Sí? 4 en 1000 no es poco, ¿ah? Muchas enfermedades tienen esa prevalencia. ¿Sí? 4 en 1000 anda como la mortalidad infantil, más o menos. Y la mortalidad infantil no es un problema irreal. Entonces ahora hagámonos la pregunta, ¿y qué falló en todo esto? ¿Dónde está el contrasentido? Porque claramente el paper ya no es tan bueno como lo creíamos. ¿Sería que la variable tiempo no sería como el modelo adecuado para representar los resultados? Afina un poquito más lo que acabas de decir. ¿Es la variable tiempo o...? Porque el tiempo es por sí solo, digamos. ¿Es la variable tiempo o...? No sé si la ¿Cuál es tu problema ahí? Tu problema es que si vamos a la teoría estadística, la distribución normal es asintótica, ¿o no? Y la variable tiempo es una variable que por definición es positiva. Entonces lo que ocurrió aquí es que al poner que los tiempos distribuyen normal, me equivoqué de modelo de probabilidades. A pesar de que le hicieron el test de Shapiro, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero aquí hubo una cosa mal concebida, que fue partir del supuesto que los tiempos podrían seguir una distribución normal. Te insisto, a pesar de que toda la evidencia podía decir que era normal, a pesar que testearon la normalidad, todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero hubo una cuestión previa, ¿sí?, que nos hizo concluir algo que no podía estar de acuerdo con la realidad nunca. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Entonces tenemos que repensar este asunto y así nace el análisis de sobrevida. El análisis de sobrevida es el conjunto de técnicas estadísticas que te permiten modelar una variable aleatoria continua que de suyo es positiva. Particularmente los tiempos, ¿sí? Cuando medimos tiempos de ejecución, tiempos de vida, ¿cierto? Esa variable, por definición, es una variable positiva, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero no solamente tiempo. ¿Para qué? ¿Se te ocurre otra? ¿Perdón? Que ocurra. Por eso es una variable dicotómica, un evento ocurre o no ocurre.
sé, centímetros para llegar a cierta profundidad. Una longitud, por ejemplo. Una longitud direccionada, sí, po. ¿Cierto? Pero usted dijo, bueno, los pesos, ¿no es cierto?, de un objeto, de una persona, de lo que sea, no pueden haber pesos negativos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Particularmente nos va a interesar medir y modelar el tiempo a un evento. ¿Cuánto se demora la naturaleza, un proceso, en producir un evento? Por ejemplo, un niño que nace vivo, ¿cierto? Y normalito, digamos, no. ¿Cuánto se demora en aprender a caminar, en dar su primer paso? ¿Sí? Hay tareas tremendamente difíciles. ¿Cuánto te demora en aprender bioestadística? Es casi infinito. ¿Cierto? Mucho peor. ¿Cuánto te va a demorar en aprender sobre vida? ¿De acuerdo? O más tradicionalmente, ¿cuánto te demoras en morirte desde que naces, desde que te diagnostican una enfermedad grave? ¿Sí? ¿Cuánto te demoras en alumbrar la guagüita desde el momento que te embarazaste? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Tiempos a un evento. Ya está. Por ahora lo que vamos a estudiar aquí, hablamos de eventos que pueden ocurrir solo una vez. Una extensión un poco más compleja que incluso lo podríamos ver después en el segundo módulo, en regresión de Poisson. Son eventos repetidos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando uno habla de sobrevida en términos genéricos, como que habla del evento de muerte. ¿Cuánto te demoras desde algún instante T0 en morirte? ¿Sí? Eso. ¿Ya? Ustedes parece que saben harta bioestadística ya, ¿o no? Se puede muy rapidito ya. ¿Y cómo la maca dijo que...? No, dale nomás, me dijo, son haces. Ya, bueno. ¿Quién soy yo para poner en duda aquello? ¿Ya? ¿Cómo va esta cosa? Como nos va a interesar medir el tiempo al evento, y ya estamos diciendo que el tiempo es una variable positiva, que corre para adelante, cuando te hablen de un estudio sobre vida, por definición ese es un estudio prospectivo. ¿Sí? No hay estudios de sobrevida retrospectivos. ¿Sí? Porque cuando tú diseñas un estudio sobre vida, necesariamente tienes que identificar un tiempo cero y un tiempo final es cuando se produce el evento. ¿Sí?
Respira profundo. Si yo te digo que es un estudio prospectivo, tú inmediatamente te vas a imaginar, por una cuestión de falta de imaginación nomás, pero te vas a imaginar que vaya a inaugurar una cohorte y te vaya a empezar te sentáis a que en la cohorte empiece a hacer eventos, ¿o no? ¿Sí? Eso como se nos viene a la cabeza. Ya. Pero usted perfectamente podría ir al cementerio general, ¿sí? Y hacer un estudio de sobrevida y por lo tanto prospectivo, porque en cada lápida te vaya a encontrar con cuándo nació y cuándo se murió, ¿cierto? O sea, cada difunto te va a aportar vivo, se murió al tiempo 8, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Respira profundo, porque con todo el estallido social yo ya no tengo paciencia. ¿Tiene algún sentido, por ejemplo, que yo promedie estos tiempos? Promediarlos, 3 más 8 más 5 más 4 más 1 más 3, dividir por 6. Y reportar, pues, mira, el tiempo promedio aquí dio 6,5. ¿Sí? Y se me ocurre decir algo de eso. ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué no? Exactamente. Porque t igual 0, ¿sí? Tengo unos tiempos potenciales de sobrevida y en t igual 1 tengo tiempo de muerte. Pero no sería un promedio del tiempo de seguimiento. No, y ya han de interpretarlo, porque me tenéis que decir cuánto estuvieron en el evento. De esa información, ¿qué me podríais decir? Bueno, ustedes ya son grandes epidemiólogos. Mira, podría hacer algunas cosas. Me olvido de la censura 0 y promedio estos 3 tiempos. Eso sí lo puedo hacer. Y si lo promedio, ¿qué voy a decir? Mira, de los que se murieron, vivieron en promedio tanto tiempo. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Cuántas muertes tengo? 3. A ver, hagamos el ejercicio por única vez. 8 y 3 son 11, 16, 20, 24. ¿Sí? Los tiempos suman 24. O sea, la suma de los tiempos es 24. O sea, en total la cohorte fue observada durante 24 años. ¿Sí? O sea, lo que podría hacer es 3 partido por 24. Esto tiene unidades de medida, estos son muertos por año. O sea, ¿qué logré aquí? Una incidencia de muerte nueva. ¿O no? ¿Sí? ¿Está claro? Más no puedo sacar. Ya, muy bien. ¿Te quedó claro eso? Bien. ¿No duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos con el entendedero pleno? Ya, muy bien. El tiempo es variable continua, ¿cierto? Pero generalmente uno lo registra como variable discreta. Todas las variables continuas hay que registrarlas como variable discreta por una cuestión de factibilidad nomás, ¿cierto? ¿Le queda claro eso, no es cierto? O sea,
la estatura raíz de 2 existe, digamos, porque si yo te mostrara un cuadrado cuyo lado fuera de 1 metro, la diagonal mide raíz de 2, y si justo yo hago coincidir tu estatura con la diagonal, deduciría que tu estatura es de raíz de 2, ¿o no? El tema es cómo registro la raíz de 2, porque es 1,42 con no sé cuántas cifras decimales. Entonces, al decidir de decir, mira, no, voy a registrar 1.42 y me olvido del tercer decimal para adelante, lo que yo estoy haciendo es una discretización de tu estatura. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Sobre todo en los tiempos, a ver, vamos dando tips complicados. Sobre todo en los tiempos. Si yo voy a hacer un estudio actuarial, por ejemplo, para la AFP, ¿cuánto dura una persona? Probablemente la unidad de tiempo razonable sean los años cumplidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque la edad es el tiempo que lleváis hinchando sobre la faz de la Tierra, es un tiempo medido, digamos. Es como si al momento de nacer alguien te hubiera colgado un cronómetro y lo llevas permanentemente puesto. Entonces yo, en vez de preguntarte la edad, puedo leer este cronómetro. ¿Te fijas? Bien. Por lo tanto, si alguien te pregunta la edad, tú perfectamente podrías decir 26 años, 3 meses, 4 días, 8 horas, 26 minutos, 36 segundos y no sé cuántas centésimas, que sería tu edad lo más exacta posible. ¿Sí? Pero puede ser bastante inútil decirla así en una determinada circunstancia. Por ejemplo, como te digo, si yo quiero hacer un estudio demográfico nomás, probablemente me baste con tu edad en años cumplidos. Y por lo tanto discreticé tu edad a los años. ¿Sí? Si yo discretizo el tiempo a los años, estoy estudiando gliomas, por ejemplo, ¿sí? Probablemente me quede un poco larga la unidad de tiempo porque nadie sobrevive un año después de un glioma. Y por lo tanto el tiempo lo tenga que cambiar a meses o a semanas. ¿Sí? Y así sucesivamente, y si estamos hablando de mortalidad intrahospitalaria, probablemente el día me quede corto y tenga que medirla en horas. ¿Te fijas? ¿Sí? Pero cual sea la precisión que nosotros nos impongamos por diseño del estudio, al final voy a tener que discretizar alguna unidad, grande o chica, pero ¿sí? Bien. Entonces, como tengo ahora el tiempo discreto, ¿cierto? Pongamos T sub I aquí para distinguirlo, es el tiempo medido en forma discreta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque cuando le preguntábamos a Romina, ¿a qué edad murió tu abuelita Emma? Ella nos dijo a los 70 años. ¿Sí? Si indagáramos un poco más, podría ser, no fue exactamente a los 70 años, fue a los 70 años 6 meses. Y seguimos hinchando con la precisión, etcétera, 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 y al final podríamos decir que la abuelita Emma murió a los 70,51, 28, 32 años. Entonces, todo depende con qué precisión tengamos las cosas medidas. ¿Cierto? Ya. Pero sabemos que en términos de factibilidad esa cuestión no resulta, así que el tiempo T lo tenemos medido en forma discreta. Si le llamamos P de T sub I
a la probabilidad de morir al tiempo t, ¿cierto? Empieza a aparecer algo terrible que ustedes yo creo que ya lo manejan. Va a aparecer una tablita como esta, que va a tener los P de t, y aquí tengo tiempo 1, tiempo 2, hasta el tiempo n, acuérdate que estos son tiempos discretos, y aquí tengo P de t1, P de t2, hasta P de t sub n. Las probabilidades de morir al tiempo 1, de morir al tiempo 1, al tiempo 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este cuadrito que está aquí es una cuantía de probabilidades, ¿no es cierto?, discreta. Y como cuantía de probabilidades, ¿cuánto suma esta columna? ¿Ah? Tú sabes, pues, pero ¿y aquí? ¿Estáis indicando o eso? ¡Ah, fuerte! 1, muy bien, como la nota que te vaya a sacar en esto, 1. Bien. Una cuantía de probabilidades, ¿no es cierto? Suma, las probabilidades suman 1, ¿cierto? Ya. Yo aquí puedo obtener f mayúscula de t. ¿O no? F mayúscula de t. Que para esta va a ser P de t1, aquí es P de t1 más P de t2. Por aquí vendrá, sí. Y al final esta termina por aquí. O sea, esta columna le trae las probabilidades acumuladas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué significa f de t sub k? Por aquí entre medio anda f de t sub k, que va a ser p de t1 más p de t2 hasta p de tk. Eso. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué significaría este valor? La probabilidad que usted se muera a lo más en el tiempo t sub k. O sea, de que usted se muera en t sub k o antes. ¿Sí o no? ¿Está bien? Y por lo tanto, esta va a acumular la probabilidad 1 al final de los tiempos, al tiempo mayor. ¿O no? ¿Sí? Ya. Como nos gusta hinchar, aquí yo voy a poner la probabilidad complementaria a morir. Que le vamos a llamar la probabilidad de sobrevivir a ese tiempo. ¿De acuerdo? La probabilidad de sobrevivir a ese tiempo. Aquí mañosamente partí por T1, ¿no? Que es el primer tiempo donde registré una muerte. Ya. A tiempo 0, ¿qué probabilidad tengo de morir? Ninguna, pues 0. ¿Sí? No lo voy a mirar la sobrevida a los muertos. Ya se murieron. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de morir a tiempo 0 siempre es 0.
Y por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir al tiempo cero? 1. Por lo tanto, esta siempre parte de 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de sobrevivir al tiempo K, a ver, vamos conmigo. Si usted quiere sobrevivir al tiempo K, ¿cuándo debe morirse? O sea, muérase, no usted, aquí en K más 1, o muérase en K más 2, y de aquí para adelante hasta PTN, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es la probabilidad complementaria al F de TK. Porque lo que hay para acá, lo que le falta a esto para ser 1, es sumar hasta el anterior, ¿o no? O sea, si quiere usted, 1 menos F de TK. ¿Sí? Y como nadie vivió más que T sub n, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir a T sub n? 0. La ISAPRE están suponiendo que después de 115 años tu probabilidad es nula. ¿Sí? Ya. Su tiempo cero cuando empezó a vivir y su tiempo de muerte, que es cuando se murió. ¿Sí? Y eso también es un estudio de cohorte, lo que pasa que la cohorte es histórica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, que te quede claro. Por definición, un estudio de sobrevida es un estudio de prospectivo. ¿Ya? Aunque la información con la cual tú lo construyes es información histórica. ¿Sí? Pero como identificas un tiempo cero y un tiempo final, y la línea del tiempo corrió hacia adelante, ¿sí? Eso es prospectivo. Ya. Dicho esto, miremos la factibilidad de los diseños. La factibilidad de los diseños. ¿Qué tal si nos proponemos mirar cuánto tiempo viven los niños prematuros tardíos? Entonces, para esto vamos a mirar todos los niños que nacen el 1 de enero del año 2020, ¿no es cierto?, cuya semana de gestación estén entre las 35 y las 40, qué sé yo, y eso no va ahí. Por lo tanto, tomo los vivos, ¿sí? Y nos sentamos ahí a mirar hasta que estos niñitos empiecen a morir, porque después nos va a interesar compararlos con los de término, da lo mismo, ¿sí? Eso ya este es una cohorte como la tenemos internalizada, ¿no es cierto? Ya.
Entonces nacieron, ahí están, ¿viste? Vamos a todas las maternidades de Chile y ocurre que ese día nacieron 3.500 niños con esta condición que entran a nuestro estudio y nos sentamos con harta paciencia que se empiecen a morir. ¿Sí? ¿Qué problema de factibilidad tiene ese diseño? ¿Y cuál es el problema que te demore 80 años? No solamente eso, que lo más probable es que tú como investigadora te moráis primero. ¿Sí o no? Porque ya le lleváis ventaja al niñito. ¿Ah? O sea, entre otras cosas, y aparte del costo, o sea, quién lo sigue, cómo lo sigue, con qué dispositivo, y una vez que se extinga la corte, ¿sí? Ya la Escuela de Salud Pública no va a existir porque la van a haber bombardeado, no sé qué cosa, ¿sí? No hay nadie ya. O sea, en general, si me lo planteo así, a lo crudo, así, esta cuestión parece no factible por el solo hecho de que ¿cuándo termino el experimento? ¿Sí? Entonces, para solucionar el tema, uno hace una cuestión un poco distinta. Dice, mira, esta cohorte la voy a observar durante un periodo de tiempo determinado. Cambiemos el ejemplo ahora para que te lo imagines más real. Suponte que inauguro una cohorte de pacientes recientemente diagnosticados con cáncer pulmonar. ¿Sí? Y si yo te digo, mira, obsérvalos hasta que se mueran, en términos teóricos también tienes el mismo problema de antes, o sea, puede que alguno de ellos dure bastante más que tú y ahí que hay, a pesar que tengan cáncer pulmonar, ¿sí? Sin embargo, uno puede hacer lo siguiente. Mire, los voy a observar desde el momento del diagnóstico hasta 5 años después de su diagnóstico. O sea, si a ti te diagnosticaron el año 2019, ya yo sé que mi estudio va a terminar el 2024. ¿Sí? Ya, eso está más agradable porque le podéis pedir plata a alguien para hacer el estudio, ¿no? Financieme 5 años. ¿Sí? Ya por lo menos estamos cerca de la factibilidad. Pero ojo, que ahora, cuando observes los outcomes, no necesariamente vas a observar muertes. Porque por lo menos vamos a tener tres posibles eventos para un determinado tiempo. El primero es que en el lapso de los 5 años que va a observar, efectivamente el paciente se muera. ¿Sí? O sea, me digas, mira, fulano de tal, después de 1 año y medio, murió. Certeza de muerte. ¿Sí o no? Se te puede dar que un sujeto cumplió el seguimiento, o sea,
lo seguiste durante los 5 años que duraba el estudio y siguió vivo. ¿Sí? Y algo que se da mucho, que tú de alguna forma tengas pérdida de seguimiento. Ocurre que a los 2 años de haberlo seguido, el paciente desapareció de tu vista. No sabes dónde está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a aparecer no solamente la variable tiempo, sino que una variable que le vamos a llamar censura, que se denota por la delta y es una variable dicotómica. 0 si el evento de interés, por cierto, no ocurre o se debe a otras causas. Ya vamos a clarificar esto. ¿Sí? Porque te podrías haber muerto, pero no de cáncer. ¿Sí? Y 1, si el evento, la muerte en este caso, ocurre, aunque sea redundante, pongamos aquí, con certeza, o sea, tienes certeza de que la muerte ocurrió, ¿cierto? Por el evento de interés. Por lo tanto, el dato que recolectamos es un par ordenado de la forma t, delta. Tiempo, y esto se llama censura. ¿Sí? De modo tal que si supongamos que nuestro tiempo está medido en años y tú miras t igual 3 y delta igual 1 y nuestro estudio era sobrevivir al cáncer pulmonar y te digo t igual 3, delta igual 1, ¿qué está diciendo eso? Que ese sujeto se murió después de 3 años de diagnosticado. ¿Sí? Y si lees t igual 3 con delta igual 0, ¿qué significa eso? No me digáis que lo perdiste a los 3 porque eso ya es muy elemental. Pensemos más. ¿Eh? O se murió de otra causa a los 3. No, eso. A ver. No, nos cae la chaucha, ¿no? Está difícil. A ver. ¿Cuál es su nombre? Romina. A ver, Romina, ¿tú tienes alguna abuelita que se haya muerto? Sí. Bien. ¿Me dais el nombre pila de tu abuelita? El nombre. ¿Cuál? Emma. Entonces suponte que nosotros somos grandes amigos de la vida y te digo, Romina, ¿qué es de tu abuelita Emma? Falleció. Pero dime más, po. ¿Cuándo? Hace 15 años. No sé.
Si me dijiste hace 15 años, también me podrías dar la edad de ella, ¿no? Invéntala, si no. A los 70. Uy, la abuelita Emma se murió hace 15 años. ¿Hace 15 años en qué época estábamos? 1009. No, 2000, ¿cuánto? 2003. 2004. O sea, mira, me podrías decir, la abuelita Emma murió el 2004 a los 70 años. ¿Sí? Y me dio la información completa. ¿O no? ¿Sí? ¿Más claro a dónde, vos? ¿Sí? ¿De qué se murió? Bueno, ya es mucho, ¿no? Ya podríamos ver. Y si le dejó herencia, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Sí o no? Bien. Romina, evoca algún amigo o amiga del cual actualmente no sepas. ¿Sí? Dame el nombre. Cristian. Cristian. Entonces, seguimos la conversa, yo te doy las condolencias por la abuela, etc. Romina, te digo, ¿y qué es del Cristian? ¿Sigue vivo? A ver, cuidado. ¿Cómo sabéis? Esperemos que siga vivo. A ver, pero dame información. ¿Cuál es la mejor información que tú tienes de él? Que no sé. No, cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? De años. La última vez que hace 10 años, la última vez que lo vi. O sea, lo viste el 2009. ¿Sí? Ya, entonces, El 2009. puntualiza. Lo vi por última vez el 2009 Y seguía vivo y tenía tal edad. y tenía la edad. ¿Cierto? Qué sé yo, 25 años, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, mira la diferencia. Ella me dice, Cristian a los 25 años aún estaba vivo. ¿O no? No sabe si está vivo o muerto hoy día. ¿Sí? En el peor de los casos, si se murió, cuestión que no sabemos, se murió después de los 25 años. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, el paciente se murió a los 3 años. Y aquí dice, el paciente aún estaba vivo a los 3 años. La vida está llena de trampas, ¿ah? Entonces imagínate que tenía una base de datos ahora, ¿ah? Entonces este es un pedacito del Stata, el Excel, lo que queráis. Entonces aquí tenéis T y tenéis delta, ¿eh? 3, 8, 5, 4, 1, 3, qué sé yo. Y aquí tenéis 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? O sea, ya sabes, ¿qué dijo este? Al tiempo 3, aún estaba... Y aquí viene... Abre tus ojitos tiernos porque esto podría costar. A veces no cuesta, pero podría costar. ¿Sí? El 99% de las veces que he hecho esta clase cuesta. Ya. Vamos a hablar de la función de riesgo de morir, que vamos a llamarla H de T sub K. O sea, ¿qué riesgo tengo de morir? ¿Cuál es la probabilidad que tengo de morir? ¿Cierto? En el intervalo que inaugura T sub K y se cierra en T sub K más 1. Entonces imaginemos una tabla actuarial de vida en población general. O sea, yo podría calcular en base a la base de mortalidad, por ejemplo, del ministerio, cuál es la probabilidad de morirse
durante el primer año de vida, en el segundo, en el tercero, y así sucesivamente hasta que se acabe esa corte, digamos. ¿Cuál es la condición completamente necesaria para que una persona se muera después de los 50 años de vida? Aparte que se enferme de algo mortal y todo eso, pero aparte de todo eso. O sea, lo que te estoy diciendo, ¿cuál es el espacio muestral de las personas susceptibles a morirse después de los 50 años? ¿Cuál es la condición necesaria que debes cumplir para morirte después de los 50 años? Brillante, tenés que llegar vivo. ¿Sí? Porque los que se murieron antes de los 50 años, una persona que se murió a los 30, no tiene cómo volverse a morir después. ¿Sí o no? Por lo tanto, el riesgo de morirse en el intervalo que inaugura T sub K y cierra T sub K más 1, ¿cierto?, está condicionado al hecho a que tu tiempo de muerte, ¿cierto?, sea posterior a T sub K. Para sacar del espacio muestral todos aquellos que se murieron antes, pues. ¿Me sigue? ¿Se acuerda de esto? ¿Esa es la probabilidad condicional? ¿O no? O sea, este es mi A y este es mi B. ¿O no? Entonces, mire, este es la inexorable línea de tiempo T. Entonces aquí anda T1, por aquí anda T2, por aquí anda el T sub K menos 1, aquí anda el T sub K, aquí anda el T sub K más 1, aquí está el T sub K más 2, T sub K más 3 y así para allá. Acuérdese que nuestra concepción de tiempo aquí es discreta. ¿Sí? Entre dos tiempos no hay más de probabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, el evento A, ¿sí?, cae solamente la probabilidad en el tiempo T sub K, ¿o no? Porque aquí dice menor o igual, pero aquí dice menor que, ¿o no? ¿Sí? O sea, A encuentra su masa de probabilidad ahí. Ese es A. ¿O no? Nada más que ahí. Y B, bueno, dice T mayor o igual que T sub K, nada más. ¿Sí? Encuentra su masa de probabilidad aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en todos los puntos para allá. ¿O no? ¿Sí? Vamos. La probabilidad condicional dice intersecte los dos eventos. ¿Cuál es la intersección entre A y B? Solamente T sub K, ¿o no? ¿Sí? O sea, aquí dice T en T sub K. Y B
es esta probabilidad más esta, ¿sí o no? O sea, la sobrevida en T sub K. ¿O no? Muérase aquí, o acá, o acá, o acá, ¿sí? O sea, sobreviva a este tiempo. ¿O no? ¿Cierto? Eso es. Sobrevive. Mira ahora. Para calcular la probabilidad en A, puedo hacer un uso de un truco asqueroso. Podría calcular la sobrevida en A, o sea, sumar esta probabilidad, esta y esta, y a esa probabilidad restarle esta y esta. Me quedo solo con A, ¿o no? ¿Sí? O sea, con una habilidad extraordinaria que podría poner arriba, la sobrevida en T sub K y restarle la sobrevida en T sub K más 1. ¿O no? ¿Sí? Con eso me quedo solamente con P de T sub K. ¿Sí? Y abajo de antes tenía la sobrevida en T sub K. De ahora en adelante voy a prescindir de los argumentos, me voy a quedar solo con los subíndices. O sea, lo que estamos diciendo, que el riesgo de morirse en el intervalo que se inaugura en T sub K es S en K menos S en K más 1 partido por S en K, ¿o no? ¿Sí? Respira profundo, voy a hacer álgebra superior moderna. Aquí hay una fracción, ¿o no? La voy a separar en fracciones de igual denominador. 1 menos SK más 1 partido por SK. ¿O no? ¿No dolió? ¿No? Bien. O sea, acabo de escribir que HK es 1 menos SK más 1 por SK. Entonces voy a hacer otra cosa terrible. Esta cosa que está negativa la voy a pasar al lado izquierdo y esa HK la voy a pasar al lado derecho. De modo tal de tener SK más 1 partido por SK igual a 1 menos HK. ¿Qué te parece? ¿Sí? HK era la probabilidad de morirse en el intervalo késimo y que finalizaba en el K más 1, ¿no? Ese era HK, que es 1 menos HK. Si esta era la probabilidad de morirse en el intervalo, que es 1 menos HK. Cuidado, la probabilidad de no morirse. ¿Está claro? Muy bien. De aquí puedo poner que SK más 1 es SK 1 menos HK. Lo que pase mañana, lo que pase en el tiempo siguiente,
depende única y exclusivamente de lo que pase hoy, ¿o no? Cuando usted te presente en una situación así, eso se llama una recurrencia. No es una recidiva, recurrencia matemática. ¿Sí? Cuando alguien te diga que lo que pasa este año depende única y exclusivamente de lo que pasó en el año anterior, lo que pase hoy día depende única y exclusivamente de lo que pasó ayer, lo que pasa este mes depende única y exclusivamente de lo que pasó en el mes anterior, estás hablando de una recurrencia matemática. ¿Ya? O sea, la recurrencia es que la sobrevida de mañana es la sobrevida de hoy día por la probabilidad de no morir hoy día. ¿O no? ¿Perdone? De no morir, porque HK es la probabilidad de morirse hoy día. Minutos. Chuta, vamos a ir con calma ya. Rapidito. Estamos diciendo que SK más 1 es SK por 1 menos HK. Y hemos dicho que la sobrevida en 0 vale 1. Porque cuando iniciamos todo esto, estaban todos vivos. ¿O no? Bien. Si en la recurrencia pongo k igual 0, mira, me queda que ese 1 es ese 0 por 1 menos h0, ¿no? Lo único que hice fue poner k igual a 0, ¿o no? Pero la sobrevida en 0 vale 1. Cuando tú miráis la línea vital, tener 0 años es tener entre 0 y 1 año excluido el año. ¿No es cierto? Por lo tanto, sobrevivir al año 1 es 1 menos la probabilidad de morirse en el año 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que es S2? Bueno, S2 es S1 por 1 menos H1. O sea, 1 menos H0. Perdone. Sí, eso es S1, 1 menos H0 por 1 menos H1. Entonces, aquí nació el niño, aquí se cumplió 1 año, aquí cumplió 2 años. ¿Cuál es la probabilidad que sobreviva a este tiempo, que no se muera aquí y que no se muera acá? ¿O no? Que no se muera durante su primer año de vida y no se muera durante su segundo año de vida. ¿Sí? S3 será S2 por 1 menos H2. Pero S2 ya vale todo esto, o sea, 1 menos H0, 1 menos H1.